Bueno, muy buenos días. Nuevamente con todos y cada uno de ustedes, niños, para poder hoy día brindarles las orientaciones respectivas. En la actividad aprendemos a comunicarnos en otras lenguas del Perú. Estamos miércoles 8 de julio y esta actividad está para el cuarto grado C de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión. Muy bien, vamos a empezar como siempre. El título de nuestra actividad o sesión de hoy día es Aprendemos a comunicarnos en otra lengua del Perú. ¿Qué necesitamos para ello? Su celular, su tablet, laptop con acceso a Internet. Además, el portafolio de evidencia, su cuaderno de campo, de reuso, sus hojas o su lápiz o su lapicero. La ficha que vamos a trabajar el día de hoy lleva el título Saludos y expresiones en diferentes lenguas del Perú. Nuestra meta de hoy día es reconocer la importancia de las lenguas oriundas del Perú y aprender a comunicar mensajes sencillos en algunas de estas lenguas. Bueno, vamos a empezar entonces. Observa la siguiente imagen con atención y lee lo que dice la niña y el niño. Observen claramente. Muy bien. Ahora responde las siguientes preguntas en su cuaderno u hojas de reuso. ¿De qué lugar crees que son los personajes de la imagen? Mírenlo bien. Esta imagen, donde está por decir la señora y el niño. Aquí el señor con su niña. ¿De qué lugares crees que son las personas de la imagen? Bueno, yo pienso que la imagen de aquí de la izquierda son de la sierra y de esta imagen de la derecha son de la costa. Es lo que yo pienso. Ahora, ¿cómo lo sabe o cómo lo sé yo? Pues yo lo sé por su vestimenta, por su forma de vestirse, que esta persona son de la sierra y los de acá son de la costa. ¿Qué le dicen la niña y el niño a las personas que abrazan? ¿Qué le dirá? Pues yo sinceramente no lo entiendo, porque si ustedes ven qué es lo que está escrito acá, yo sinceramente no lo entiendo. Entonces escribiré aquí, no se sabe porque no se entiende o yo no lo entiendo. Otra pregunta, ¿puedes entender lo que la niña y el niño dicen? Yo no, no. ¿Por qué? Porque está escrito en otro idioma. Entonces escribiré mi respuesta acá. ¿Conoces algunas personas que hablen una lengua diferente a la tuya? Yo no conozco. Entonces escribiremos no conozco. Y ustedes, si es que conocen alguna persona que hable de diferente forma a la de nosotros, entonces sí escribimos sí conozco a otras personas. ¿Cuántas lenguas crees que se hablan en el Perú? ¿Cuántas lenguas crees? Yo sé que muchas. ¿Y ustedes? Escriben su respuesta. ¿Te gustaría aprender a comunicar algunos mensajes en diferentes lenguas del Perú? Sí, a mí sí. ¿Por qué? Porque de esa manera yo, por decir, entendería qué es lo que dice aquí y aquí también, ¿no? Muy bien, entonces ustedes van a observar bien, entonces, con atención esa imagen y escriben sus respuestas. Entonces, como ustedes se darán cuenta, nuestra actividad está dirigida a lo que es la lengua o el idioma. Vamos a ver. ¿A qué llamamos idioma? Un idioma es la lengua propia de un pueblo o nación o de varios pueblos o naciones. Como tal, es un sistema de comunicación lingüístico que puede ser tanto oral como escrito y que se caracteriza por regirse a una serie de convenciones y normas gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas. De ahí que el idioma y la lengua son términos sinónimos. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo escucho decir la lengua de un país, es igual que decir el idioma de un país, ¿no? ¿Entendido? Entonces, lengua o idioma es lo mismo. Aquí tenemos, les estoy mostrando que en el mundo existen muchísimos idiomas. Tenemos el inglés, el chino, japonés, coreano, el ruso, el alemán, el español, el italiano y bueno, estos son algunos de los idiomas que se hablan en el mundo. Recuerda, en el mundo existen aproximadamente entre 6.000 y 7.000 idiomas.
¿Se dan cuenta la cantidad de idiomas que se habla en el mundo? Sin embargo, los dos idiomas más hablados, ¿cuáles son? El chino mandarín y el inglés. Mire, entonces existe 6.000 a 7.000 idiomas en el mundo, pero de esos los idiomas que más hablados son el chino mandarín y el inglés. No se olviden eso. Muy bien. ¿Y cuál es el idioma oficial que se habla en el Perú? ¿Saben ustedes? ¿No saben? Pues les voy a decir. Primeramente, les quiero mencionar que Perú, este es el mapa del Perú, está ubicado en América del Sur, en América Latina, como se conoce. Su idioma oficial es el español, es decir, nosotros hablamos el español, algunos lo conocen como el castellano, pero nuestro idioma oficial es español. Pero no solamente el español se habla en el Perú, por si acaso niños, se habla también otras lenguas provenientes de los nativos de la región, como el quechua y el aymara. Bien, niños, ya sabemos entonces qué idioma se habla en el Perú, el idioma oficial, y qué otros idiomas también importantes se hablan en nuestro país. Vamos a ver cuáles son las lenguas más habladas en el Perú. Como les mencioné hace un instante, Perú es uno de los países con mayor diversidad lingüística en Sudamérica. Se reconocen como idiomas oficiales al castellano, que es el que decimos que es el español, que se expandió en nuestras tierras tras la conquista española. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando España conquistó al Perú, entonces implantó como idioma oficial el español, es decir, su idioma, es el mismo idioma que se habla en España, siendo hoy el más utilizado en el país. El 85.92% de la población habla español. El quechua, el 13.21% de la población, y el aymara, el 1.76% de la población. Asimismo, se reconocen como oficiales todas las lenguas indígenas u originarias que se empleaban con anterioridad a la difusión del idioma castellano y que preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional. Este nuevamente es nuestro mapa del Perú. Aquí están las diferentes regiones del país y aquí también están las diferentes personas que integran o son parte de la población de nuestro Perú. Entonces no se olviden, niños, que el 85.92% hablan la lengua español o también el idioma castellano, que es lo mismo. De toda la cantidad de personas que habitan nuestro país, el 13.21% hablan quechua y el 1.76% el aymara. Además de eso, ya les mencioné hace un instante, el resto de personas hablan las diferentes lenguas originarias del Perú, que tenemos muchísimas por si acaso. Las lenguas indígenas u originarias del Perú. Nuestra lengua es una manera de comunicarnos con el otro y de expresar mediante ella nuestra cultura. El Perú se caracteriza por multilingüe y pluricultural. Quiere decir que en el Perú hay muchísimas lenguas o idiomas que se hablan, sino que lamentablemente a raíz de la conquista de España en el Perú, pues algunas de estas lenguas ya con el tiempo han ido extinguiéndose o perdiendo, ¿no? Pero aún así existen muchas personas que hablan diferentes lenguas y pluricultural porque existe diversidad cultural en el Perú, es decir, hay muchas costumbres, son diferentes de un país, perdón, de una región a otra, ¿no? Muy bien, entonces lenguas originarias del Perú, diferentes inclusive formas de vestir, ¿no? Tenemos aquí a Chaninca por decir, aquí una de la sierra y otro de la costa. Muy bien. Recuerden entonces que en el Perú se hablan 48 lenguas indígenas u originarias, además del castellano y de la lengua de señas, de las cuales 44 de las lenguas que se hablan son amazónicas y 4 son andinas. Estas son parte de nuestra diversidad y de nuestra identidad cultural o de nuestra identidad como peruanos. Imagínense, hijos, ¿ah? Existen 48 lenguas indígenas u originarias en el Perú, aparte obviamente del castellano y de la lengua de señas. ¿Ustedes saben cuáles son las lenguas de señas?
eso que utilizan las personas que no pueden hablar, que son muditas. Está considerado también como otra lengua y se conoce como la lengua de señas. Entonces, de estas 48 lenguas originarias, 44 son de la Amazonía y 4 son andinas y son parte de nuestra identidad como peruanos. Ahora muy bien, ya teniendo nociones de qué es idioma, que es sinónimo de la lengua, qué idioma se habla, entonces vamos a continuar con nuestra actividad, con la ficha de la actividad de hoy día miércoles. Para conocer más sobre las diferentes lenguas del Perú, te invitamos a leer la información del siguiente recuadro. Nos dice, vamos a leer, el Perú tiene 48 lenguas oriundas, quiere decir originarias. 4 de ellas se hablan en las regiones andinas y 44 en las regiones amazónicas del país. Hay lenguas que son habladas por muchas personas, por ejemplo, el quechua y la chaninca. Por el contrario, hay otras que son habladas por pocas personas, como el charanagua. Sin importar la cantidad de personas que hablen lenguas oriundas del Perú, todas son importantes, pues permiten a los seres humanos comunicar sus emociones y sentimientos. Además, cada lengua oriunda de nuestro país atesora la historia y sabiduría milenaria de nuestros pueblos. Algunas de las lenguas originarias de nuestro pueblo o de nuestro Perú están sufriendo la disminución, están sufriendo la disminución de sus hablantes. Por ello, es muy importante que todos promovamos el uso de las lenguas y su transmisión para que no se pierdan. Muy bien, ahora que ya hemos leído este texto, esta información, ¿no? Sobre las lenguas oriundas de nuestro Perú, te invitamos a reflexionar con la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que podemos promover el uso de las lenguas oriundas para que éstas no se pierdan? ¿Cómo piensan ustedes qué podemos hacer para que estas lenguas que se hablan en el Perú, aparte obviamente del castellano y del quechua, no se pierdan, ¿no? Quizás aprender nosotros también a hablar, obviamente, ¿no? Y aprender a respetar cómo hablan las personas de nuestro país. Bueno, para responder a esta pregunta o a la pregunta anterior, te invitamos a realizar algunas acciones que te ayudarán a tener idea para hacerlo de la mejor manera. Lee la historia que te presentamos a continuación. Vamos a leer. Carlos Puri, un niño que nació en el distrito de Condorama, provincia de Espinar, en el Cusco, acaba de mudarse a Arequipa junto a toda su familia. Está muy contento porque pronto empezarán las clases y podrá conocer y hacer muchos amigos. Ante esta situación, sus padres se encuentran un poco preocupados, pues Carlos habla principalmente quechua y ellos temen que no le vaya bien en el colegio. Por eso deciden ir a la escuela para conversar esta situación con su maestra. Al conversar con la maestra, los padres de Carlos le brindan información sobre él y también le expresan su preocupación. Ella los escucha con atención y finalmente les dice que no se preocupen, pues buscará la forma de que todas las niñas y todos los niños se sientan bienvenidos y apreciados. Cuando llegó el primer día de clases, Carlos Puri y sus demás compañeros participaron en un juego de bienvenida en el que cada uno compartía con mucha alegría las diferentes cualidades que la maestra había identificado en ellos. Cuando le tocó el turno a Carlos, él expresó muy fuerte que habla en 2 idiomas. Al escuchar eso, todos sus amigos tuvieron curiosidad por conocer qué otro idioma hablaba su nuevo compañero. Veamos en lo siguiente, continúa nuestro texto. Al terminar la actividad, la maestra resaltó las cualidades y habilidades de todos los estudiantes, pero puso atención especial en las expresiones de Carlos. Ella dijo que hablar 2 idiomas ayuda a desarrollar más nuestras habilidades para aprender y pensar
y comunicarnos. Antes de salir al recreo, la maestra les preguntó a todos los estudiantes si les gustaría aprender a hablar en quechua. Todos muy emocionados dijeron que sí. Por ello le pidió a Carlos que al regresar del recreo les enseñara a saludar en su idioma materno. Carlos les enseñó a todos sus compañeros a saludar y responder el saludo en quechua. Y acordaron que diariamente él les enseñaría más palabras en esta lengua. A ver, veamos la anterior diapositiva, hijos, ¿ya? Para poderlo entender. Entonces, nuestro texto es este. Ustedes observarán que aquí hay una imagen que acompaña al texto que dice, la maestra dice, ¿hay algo que desearían contarme sobre Carlos? Ellos responden, estamos preocupados porque Carlos habla principalmente en quechua. Tememos que se burlen de él por su acento al hablar el castellano. Miren la preocupación de los padres de Carlos. Continuamos la otra parte del texto entonces, ¿no? En esta imagen se observa que la maestra dice, quienes quisieran aprender algunas palabras en quechua. Yo, dicen prácticamente todos los niños. Y en esta última imagen nos dice la maestra, Carlos, ¿nos enseña a saludar en quechua? Claro, profesora, responde el niño. Y el niño empieza a enseñarles a hablar en quechua. No solamente hablar bien, escribir, sino también su pronunciación, ¿no? ¿Y qué es lo que dice que aquí? Miren, dice, aquí dice, Carlos les enseñó a todos sus compañeros a saludar y responder el saludo en quechua y acordaron que diariamente él les enseñaría más palabras en esta lengua. Luego de la historia, responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Quién es Carlos Purí? ¿Recuerdan quién es Carlos Purí? Pues vamos a regresar al texto y ustedes se van a dar cuenta quién es Carlos Purí. Nos dice aquí Carlos Purí, un niño que nació en el distrito de Condorama, provincia de Espinar, Cusco. Entonces, ¿quién es Carlos Purí? Carlos Purí, ¿quién es, hijos? Entonces, es un niño. Entonces, esa respuesta que está en el texto, vamos a escribir aquí a la pregunta. ¿Quién es Carlos Purí? Carlos Purí, un niño que nació en el distrito de Condorama, provincia de Espinar, Cusco. ¿Cuál era la preocupación de los padres de Carlos Purí? También está en el texto y ustedes lo escribirán aquí. La siguiente pregunta, ¿qué hizo la maestra de Carlos para que todas las niñas y los niños sean bienvenidos y apreciados en la escuela? Siguiente pregunta, ¿qué dijo la maestra sobre Carlos? ¿Cómo crees que se sintió Carlos al tener la oportunidad de enseñar a sus compañeros a hablar en quechua? ¿Mm? ¿Bien? Entonces ustedes leerán la lectura y responderán las preguntas. Recuerda, en nuestro país hay muchas personas que hablan una lengua diferente a la nuestra. Sin embargo, esas diferencias no nos hacen más o menos importantes. Por ello, todos debemos apreciarlas y respetarlas, así como le sucedió a Carlos Purí. Todos sus compañeros admiraron y valoraron que él hablara también en quechua. ¿Cierto o no? E inclusive, ¿qué pasó, niños? ¿Recuerdan? Pasó de que todos quisieron aprender a hablar quechua. Y él muy amablemente les, em- les empezó a enseñar, no solamente a sus compañeros, sino también a su profesor o a su maestro. Bueno, seguramente a ti también te da curiosidad por aprender a saludar en quechua. Ahora te invitamos a saludar y decir otras expresiones cortas en algunas lenguas oriundas del Perú. Para ello, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. ¿Quieren aprender a hablar, hijitos, algunas palabras, algunas expresiones cortas en algunas otras lenguas? Pues veamos cuáles son las recomendaciones. ¿Qué cosa vamos a hacer para aprender a hablar 3 a 4 expresiones? Nos dice, uno, elige 3 a 4 expresiones y su respectiva traducción en las diferentes lenguas del Perú de la ficha saludos y expresiones en diferentes lenguas de nuestro país, disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Es decir, que en la plataforma, en los recursos, que ya también lo tienen todos ustedes, está esta ficha, ¿no? Que se titula Saludos y expresiones en diferentes lenguas de nuestro país. Aquí está el cartel, lenguas peruanas, el quechua chanca, el aymara y el achaninca. Como ustedes observarán, aquí está escrito en el idioma
quechua chanca, aquí está en español. Igualmente, aquí está su significado tanto en aymara como en castellano. Y aquí está, por ejemplo, cómo estás en español y aquí está en achaninca. Y tenemos otras expresiones bien, bien nomás, papá, bien, hasta pronto. Y cada una está escritas en diferentes lenguas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De este cartel, ustedes van a escoger 3 o 4 expresiones. ¿Cuáles quieren? De estos de acá, 3 o 4, ¿ya? Expresiones lo van a escoger y miren bien lo que vamos a hacer. Entonces, después de haber escogido esas 3 o 4 expresiones, consigue o elabora pequeñas tarjetas de cartulina u hojas de papel. La cantidad de tarjetas debe corresponder al número de expresiones elegidas en el punto 1. Quiere decir que si ustedes escogen 2 expresiones, por ejemplo, tienen que hacer 2 cartelitos. Si escogen 3 expresiones, 3. Si escogen 4, pues hacen 4 tarjetitas de cartulina. ¿Qué más? Una vez que consiguen la cartulina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí están las cartulinas, ¿ya? Los recortes de cartulina. Entonces, ¿qué van a hacer? Nos dice, copien en un lado de las tarjetas el saludo o la expresión que elegiste. Y en el otro lado escribe cómo se dice el saludo o la expresión en otra lengua peruana. Quiere decir que aquí vamos a escribir en español y en el reverso, en el otro lado de la tarjeta, vamos a escribir el significado en la otra lengua. Asegúrate de que en ambos lados de las tarjetas estén escritos correctamente el saludo de las expresiones y su respectiva traducción en la lengua peruana elegida. Veamos el ejemplo entonces. Ahí está. ¿Qué expresión he escogido yo? En castellano, ¿cuál es tu nombre? Y en quechua chanca, ¿cómo se escribirá? Ahí está. Imán Sutiki. A ver, Imán Sutiki. Miren, hasta también tenemos dificultad en pronunciar porque mi persona tampoco no habla quechua. Y esto también va a ser parte del juego de hoy, que también voy a utilizar 3 o 4 expresiones, las que yo desee, para aprender diferentes expresiones en las diferentes lenguas. Entonces, ustedes van a hacer esto, van a escoger, van a hacer 3 o 4 tarjetitas, en un lado escriben en español y en el reverso de la tarjeta van a escribir ustedes su significado en el idioma que ustedes han escogido. Yo he escogido el quechua chanca, muy bien. Entonces, esta es una expresión que he escogido, pero también he escogido otra expresión más, que es la siguiente. También yo he escogido aquí la expresión que dice me llamo Martina. Pues yo escribiré me llamo Esteban, obviamente, y ustedes van a escribir su nombre. Y al reverso su significado. Dice Sutica Martina. ¿Correcto, hijos? Si de esa forma ustedes van a aprender las expresiones que deseen, ¿no? Finalmente van a colocar la versión final de las tarjetas en una cajita, en una bolsa. Ahí quedará todo. No creo que vamos a hacer. Vamos a reunirnos con la familia y le van a comentar que hoy aprendieron que en nuestro país hay personas que hablan lenguas peruanas diferentes a la nuestra. Por ejemplo, el quechua, la aymara, el achaninca, el charanagua, entre otras lenguas. Pregúntenle a su familia si conocen alguna persona que hable en una lengua peruana diferente o si ellos saben algunas expresiones o saludos en estas lenguas. Pídeles que las compartan para todos. Luego de eso, proponles aprender algunos saludos y expresiones cortas en diferentes lenguas peruanas. Es decir, ustedes propónganles a sus familiares, ¿no? Si quieren hablar también como ustedes algunas expresiones cortas, ¿no? Diles que has preparado tarjetas que contienen el saludo o algunas expresiones en diferentes lenguas peruanas. Luego, cuando ya estén todos reunidos, saquen al azar de la cajita o la bolsa una tarjeta que ustedes han puesto ahí. Lean el saludo o la expresión y díganle en qué lengua peruana está escrita. Todos van a practicar el saludo o la expresión en la lengua peruana hasta aprenderlo, ¿no? Todos en familia y observamos en imágenes que miren, en este caso el niño está enseñando a su papá, aquí a sus hermanos, bueno, aquí a toda la familia, es decir, toda familia por lo menos aprendan 3 o 4 expresiones, ¿no? Cortas en diferentes lenguas. Fácil, ¿no? Muy bien, antes de concluir la actividad,
con tu familia, busquen otros momentos para seguir practicando el saludo o las expresiones en diferentes lenguas peruanas y agradecerles por su apoyo. Es decir, agradece a tu familia por participar en esta actividad. Seguidamente te voy a invitar a escribir un compromiso para ayudar a Carlos Puri, al personaje en nuestro texto, y a otras personas como él a seguir practicando y usando su lengua oriunda del Perú. Puedes ayudarte del siguiente ejemplo. Este es un ejemplo, un compromiso. Ustedes no lo copien igual. Ustedes van a escribir aquí el compromiso que ustedes se planteen. Por ejemplo, respetar a las personas. Dice aquí, me comprometo a respetar a las personas que hablan en diferentes lenguas peruanas y a seguir aprendiendo otras palabras en quechua, aymara y achaninca junto a mi familia. Quiere decir que no solamente van a aprender las tres expresiones o cuatro que escogieron, sino muchas más. Ese es su compromiso. Pero no sé cuál es el compromiso de ustedes. Lo van a escribir. Recuerden que esta información te servirá cuando elabores tu infografía, que lo vamos a ver mucho más adelante. Recuerden, niños, que deben guardar sus anotaciones y su compromiso en su portafolio, ya que te serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Entonces, este compromiso lo escriben en una hojita y lo archivan en su portafolio. Bien, finalmente, vamos a reflexionar sobre lo aprendido. Van a responder en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿En qué te ayudó a aprender sobre las diferentes lenguas peruanas? ¿Cómo te sentiste al compartir con tu familia el aprendizaje de saludos y expresiones en diferentes lenguas del Perú? ¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la actividad? Si lo tuviste, ¿cómo lo superaste? Muy bien. Reto cumplido, niños. Hemos terminado con nuestra actividad del día de hoy. Muchísimas gracias. Como siempre, orientándoles el profesor Esteban Campos García, responsable del cuarto grado C de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de Trujillo. Muchas gracias y pues será hasta la próxima oportunidad.